A todos, bienvenidos a este espacio que hoy tenemos para poder compartir un poco más acerca de la palabra de Dios, y en este espacio titulado Su Fragancia, dedicado a que cada uno de nosotros podamos en nuestra vida práctica, en nuestro diario vivir, tener esas virtudes que Jesús tuvo, tener esas cualidades, estos principios que hoy nos enseñan a nosotros a tener una mejor manera de vivir y también una mejor relación con Él. Así que le invito a que me acompañe en una corta oración para poder comenzar y agradecerle a Dios por este momento que hoy tenemos para ir a su palabra y aprender un poco más. Dios, muchas gracias por este hermoso día, gracias por cada una de las personas que en tu nombre hoy nos reunimos para aprender un poco más de ti. Oro, Dios, para que a través de tu palabra nos guíes, nos enseñes, nos hables y podamos nosotros entender, Señor, aplicar a nuestra vida lo que nos quieras enseñar y tenerlo, Dios, como testimonio también de la obra que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar, quisiera saludarles también en nombre de la iglesia Sorek, agradecerles por ese espacio que ha sacado para acompañarnos en nuestras reuniones, en nuestros devocionales, en cada uno de los espacios, y también para ahora reunirnos en nuestros equipos relacionales que ya comenzaron esta semana. Si quizás usted no ha hecho parte de ellos, les invitamos para que nos puedan escribir o dejar sus comentarios para poderle guiar y que pueda ser parte de estos grupos que son de mucha bendición para nuestras vidas. Bien, antes de, ya comenzando, hoy vamos a hablar acerca de un principio que nos va a ayudar mucho en todo lo que nosotros tenemos que hacer o tenemos que responder en diferentes situaciones y a veces no lo sabemos hacer. Vamos a hablar acerca del dominio propio, acerca del autogobierno, acerca de esa virtud que nos va a ayudar a cada día nosotros saber cómo reaccionar, qué actitudes tomar y cómo afrontar las situaciones que a veces no esperamos y que a veces no son tan agradables, pero que tenemos que aprender con sabiduría y a la luz de la palabra a actuar conforme permitimos que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Antes de entrar directamente al tema, quisiera hacer una breve descripción de nuestras vidas cuando nos acercamos a conocer a Dios, a conocer a Jesús. Normalmente todos los hombres, todos los humanos, nacemos con una tendencia pecaminosa a hacer el mal. Siempre tendemos a hacer lo incorrecto, a quizás mentir, robar, envidia, celos, chismes, en fin, miles de cosas que nos alejan de ese propósito de Dios, y hasta que tenemos un encuentro con Jesús nos damos cuenta el sacrificio que Él hizo, nos arrepentimos y permitimos que Él tome el control de nuestras vidas, que Él entre a nuestro corazón. Es a partir de ese espacio que el Espíritu Santo entra a nuestras vidas y empieza a tomar control sobre nosotros, pero eso empieza a suceder en la medida en la que nosotros permitimos que Él también entre, y a causa de esto tendríamos que hablar, o mejor ya concluir en esta parte, que el dominio propio no tiene que ver con hacer lo que yo quiera, con no sujetarme a ninguna autoridad, sino simplemente hacer lo que a mí me parezca y yo me autogobierno y nadie me controla. No, eso no tiene que ver con dominio propio, más bien tiene que ver con lo que nombramos anteriormente, con permitir, con el resultado de que el Espíritu Santo esté en mi vida, con el resultado. En Gálatas se habla acerca del fruto, ¿sí? Del resultado, del fruto del Espíritu Santo, y allí habla acerca del dominio propio, lo nombra como templanza, y eso se da a causa de que nosotros permitimos en nuestra vida diaria que Él entre a tomar decisiones, conforme también nosotros permitimos en medio de la búsqueda, en medio de la oración, en medio de la obediencia, que Él entre y actúe en nuestras vidas. Entonces ese dominio propio trata de nosotros sujetarnos a la voluntad de Dios, del correcto, del que sabe hacer lo bueno, del santo. De nosotros no podemos hacerlo,
con nosotros mismos, porque sabemos que tendemos siempre a hacer el mal, y aunque conocemos a Cristo, pecamos todos los días. Y por eso es importante permitir que el Espíritu Santo entre y gobierne nuestras vidas. Y bajo esto quiero que podamos mirar la palabra de Dios. Quiero que me acompañe por favor a Segunda de Pedro, la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 5 al versículo 8. Dice el versículo 5: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí Pedro, está dándonos una lista de unos principios que nosotros debemos tener en nuestra vida cristiana para no distraernos, para no desenfocarnos del propósito y de estar en el pleno conocimiento acerca de Jesús. Y algo que veo allí es precisamente cómo comienza ese preámbulo que da para dar ese listado en el versículo 5, porque muestra algo especial al decir: vosotros también poniendo toda diligencia. Después de esto dice añadid, y comienza a hacer la lista que pudimos leer en el texto. Pero dice con toda diligencia, y quiero que podamos tener esto como ese primer quizás aspecto a conocer en cuanto al dominio propio, y es que el dominio propio debe comenzarse a ver en nosotros, o comenzarlo a buscar con diligencia, con esfuerzo, con dedicación de tiempo. Muchos hoy andan preocupados por el alimento, por el estudio, por el arriendo, por muchas cosas externas que, aunque son importantes, no son trascendentes en cuanto a la relación que nosotros podemos tener con nuestras familias en el ambiente laboral, incluso en nuestra relación con Dios. Muchas personas hoy no tienen necesidades económicas, hoy no tienen necesidades académicas, laborales, pero sus vidas son un verdadero conflicto. Y esto nos deja una enseñanza grande, ese principio de hacerlo con diligencia, en que nosotros pueda estar en nuestra mente la prioridad de buscar, en este caso, el dominio propio. De que en usted pueda estar al finalizar el mensaje, pueda usted sentarse y decir: ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a hacer para que el Espíritu Santo empiece a gobernar mi vida? ¿Qué hábitos debo cambiar? ¿Qué tiempo voy a empezar a dedicar para escuchar la voz de Dios y permitir que Él entre y empiece a guiar, a direccionarme en todo lo que yo tengo que hacer? Es necesario nuestro esfuerzo en buscar este tipo de cosas también. No desgastarnos únicamente en las cosas externas. Tenemos que empezar a enfocarnos en las cosas invisibles, incluidas allí el dominio propio. Buscarlo con diligencia. Que en usted pueda estar el pensar: tengo que enfrentar en algún momento de mi vida algo que no vaya a entender, algo que quizás me coloque bajo presión, bajo tensión, y tengo que prepararme. Y aunque no estamos preparados para reaccionar en nuestra naturaleza, cuando permitimos que el Espíritu Santo entre y tome el control y gobierne nuestra vida, por muy difícil que sea el momento, Él nos va a dar paz, Él nos va a dar sabiduría, Él nos va a dar armonía, Él no va a permitir que pequemos cuando nos airemos. Vamos a saber reaccionar, pero no dejemos que simplemente el tiempo pase y que lleguen los momentos, y al día a día los vamos enfrentando, cuando la Biblia nos está diciendo: háganlo con diligencia, búsquenlo y esfuércense, no únicamente para que se dé por arte de magia, porque así no sucede, sino que podamos estar enfocados cada día en buscarlo intencionalmente, buscarlo objetivamente y buscarlo diciendo: quiero prepararme, quiero hacerlo de la mejor manera para reaccionar ante todas las situaciones, y más en este tiempo en donde tenemos quizás más tensión en la familia por todo el tiempo en el que convivimos, laboralmente porque las condiciones cambian, y en muchas situaciones que están cambiando constantemente a causa de lo que estamos viviendo. Entonces, inicialmente, buscarlo con diligencia.
Lo segundo que veo allí, quisiera que me acompañaran al libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 28. Dice Proverbios 25-28: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Déjeme repetirlo una vez más, por favor. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Lo otro que noto a la luz de la palabra es que debemos saber que el dominio propio nos protege. El dominio propio no permite que nosotros nos vayamos sin freno a tomar decisiones y a reaccionar ante situaciones que finalmente terminamos a veces equivocándonos. Esa ciudad que no tiene muro, esa ciudad que está derribada, a veces son esas vidas que a causa de los impulsos y a causa de ellos pensar y en sus propias fuerzas querer hacer las cosas, han perdido relaciones importantes en su vida. Hoy muchas familias se encuentran divididas a causa de la reacción de una persona que no supo reaccionar ante una situación de dificultad. Hoy muchos matrimonios quizás se están disolviendo a causa de que alguien no tuvo dominio propio y bajo su impulso resultó haciendo algo que no debía de hacer. ¿Cuántas personas han perdido un trabajo a causa de que simplemente no les pareció cómo se hacía algo y resultaron violando las normas de la empresa, incluso irrespetando, haciendo otras cosas? ¿Cuántas personas hay en las cárceles hoy a causa de quizás un problema que tuvieron que enfrentar y no supieron cómo reaccionar y resultaron hiriendo o asesinando a alguna persona? Y eso ha hecho que sus vidas queden sin muros, que estén derribadas, que estén desoladas, que estén realmente destruidas porque no supieron frenarse en algún momento. Hoy es muy importante que sepamos que el dominio propio nos va a ayudar y nos protege de cómo reaccionar ante esas situaciones. Pensemos en Jesús. ¿Cuántas veces no vinieron personas a hacerle preguntas o a querer entablar una relación con él únicamente para hacerle caer, para tentarlo, para buscarle, como decimos popularmente, para buscarle el quiebre y hacer que él se equivocara? Ahora, él hubiese podido responder diciéndoles otra cosa para alterar y dar pie para que estas personas cumplieran su objetivo, pero él con mucha sabiduría respondía, y a causa de cómo él respondía muchas personas se asombraban y por eso también le seguían por su testimonio, porque decían: esta sabiduría y la manera en la que este hombre responde es impresionante. Pues esto es evidencia del dominio propio. Jesús nos enseña acerca del dominio propio. La Biblia nos dice: airados, pero no pequéis. ¿Sí? Como humanos tenemos momentos en donde vamos a estar airados, en donde vamos a estar bajo mucha tensión, quizás a causa de alguna situación vamos a estar muy molestos. Y somos humanos, tenemos emociones, pero el problema es cuando permitimos que eso gobierne en nuestra vida. Pero cuando el Espíritu Santo entra y toma el control y tenemos ese dominio propio y permitimos que Él sea el que en esos momentos nos hable y nosotros escuchamos su voz en cómo actuar, podemos tener ese límite en decir: ok, vamos a frenarnos, vamos a calmarnos, vamos a respirar. Y realmente eso protege relaciones, protege familias, protege trabajos y protege incluso nuestra relación con Dios. Porque a veces vamos corriendo en medio de la vida, creyendo que tenemos el control, no escuchamos la voz de Dios, no estamos atentos al consejo, y cuando nos estrellamos realmente resultamos echándole la culpa a los demás o incluso al mismo Dios. Es muy importante que nosotros podamos saber que el propósito del dominio propio no es simplemente que estemos sujetos y ya, es que nosotros podamos estar protegidos. Aquí vemos una muestra de amor inmensa hacia nosotros. Ojalá usted no sea de aquellos que en su vida está como esa ciudad que no tiene fortalezas, que los muros, que su arquitectura, que su belleza, que ha sido desolado a causa de todo el conflicto que ha habido allí. Y si usted ha tenido una vida así, es un buen momento para que hoy pueda reflexionar
y permitir que Dios sea el que tome el control para que no siga equivocándose. Hay personas que dicen, pero es que yo no puedo hablar porque hablo y ya, de una vez, como decimos, la embarro. Yo no puedo salir a una reunión porque fijo voy a decir algo y voy a dañar el ambiente. Pues necesitamos dominio propio, necesitamos controlar nuestras emociones, necesitamos controlar nuestras palabras, necesitamos saber cómo reaccionar ante esas situaciones, y no únicamente ante situaciones familiares o externas, también cosas internas. Saber que cuando permitimos que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros y que sea Él el que domine nuestra vida y nosotros logramos tener ese dominio propio, también vamos a ser más fuertes ante la tentación. También vamos a ser más fuertes ante aquellas luchas personales que cada uno está viviendo en este momento. No es en nuestras fuerzas, porque recuerden, tendemos a hacer lo malo por naturaleza. Es bajo el dominio propio que a través del Espíritu Santo nosotros podemos hacer un alto, diferenciar y escuchar la voz de Dios y decidir qué camino tomar, y poder nosotros tener una vida cada día más agradable a Dios, pero también de mucho testimonio hacia los demás. Así que inicialmente busquémoslo con urgencia. Debe ser algo que debe estar en nuestras prioridades. Segundo, démonos cuenta que el dominio propio nos protege, es un beneficio para nosotros, va a evitar que tengamos muchos conflictos, va a evitar que tengamos muchos problemas. Pero lo último que quiero que veamos allí está en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Proverbios 16, 32. Dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que enseñorea su espíritu que el que toma una ciudad. Esto del dominio propio es algo que se tiene que ver con acciones. El dominio propio tiene que verse en acciones. Aquí nos está diciendo que nos está haciendo una comparación entre un hombre fuerte y una persona que tarda en airarse. Y esto tiene que demostrarse cada día en nuestro diario vivir, porque muchas veces por los impulsos y por la manera en la que actuamos decimos: yo me considero y yo actúo y yo voy me llevo el mundo por delante, pero no nos damos cuenta de que no siempre se trata de llevarnos el mundo por delante. Se trata de dejarnos guiar por Dios para tomar las mejores decisiones, y no siempre correr, no siempre hacer la fuerza es lo que Dios quiere. A veces es necesario hacer un alto, permitir que Él nos hable, dejar que Él nos hable, o mejor, escuchar nosotros su voz, porque Él siempre va a querer hablarnos, y nosotros dejarnos guiar por eso. A veces es necesario hacer un alto y decidir que si seguimos por ese camino no vamos a ir en lo correcto, sino que vamos a estar en un camino de muchos conflictos. El que demuestra que tiene el control de sí mismo va a resultar siendo más grande que el que quiere caminar en su propio conocimiento, en sus propias fuerzas. Y esto va a hacer que nosotros podamos día a día saber que no todo tiene que ver con las cosas externas, sino con nuestra relación con Dios. Y tiene que verse reflejado en acciones, porque ¿de qué manera entonces nosotros podríamos decir si yo tengo dominio propio? Si cuando tenemos que enfrentar aquellas situaciones resultamos haciendo lo que a nosotros nos parece. Si cuando nosotros tenemos que enfrentarnos ante las situaciones más quizás tensionantes, dejamos que eso tome el control. Pues es bajo acciones que nosotros vemos reflejados que tenemos o no dominio propio. Muchas personas dicen: yo de buen genio soy el mejor, pero cuando estoy de mal genio ni se me arrimen. Y a veces lo dicen con bastante orgullo, pero es un momento de pensar: ¿realmente lo tendríamos que hablar con orgullo? Porque cuando cambiamos y cuando nos descontrolamos y no sabemos qué hacer cuando estamos airados, pues necesitamos dominio propio, necesitamos saber cómo controlarnos. Las demás personas no deben verse afectadas por lo que quizás nos esté pasando a nosotros. Debemos permitir que a través
de la oración y a través del conocimiento de la palabra de Dios podamos cada día saber qué acciones debemos tomar y qué acciones debemos frenarnos o quizás cambiar para no resultar afectando nuestra relación con Dios, para que no resultar pecando contra nuestros hermanos, para no resultar equivocándonos, pero esto se tiene que ver reflejado en acciones. En la medida en la que nosotros permitamos que Dios tome el control de nuestras vidas, podremos cada día darnos cuenta que ese fruto del Espíritu Santo está siendo evidente en nosotros. Esto no es de un día para otro. Esto no es de voy a orar para tener dominio propio y ya mañana que se venga todo el que quiera porque lo voy a saber atender. No. Esto es un proceso. Y esto es algo que quiero que usted tenga claro. Muchas personas se desaniman porque dicen, no, definitivamente mi carácter y yo no me vuelvo a relacionar, yo no vuelvo a salir porque es que nadie me aguanta. No. Esté dispuesto a escuchar la voz de Dios, esté dispuesto a dejarse guiar por Él. Y en la medida en la que usted se alimente más de las cosas de Dios, más de su palabra, más de la oración, más de buscar cosas que le edifiquen, pues de esa misma manera va a resultar usted respondiendo ante aquellas situaciones que quizás le han sido complicadas y que le han dejado malos resultados familiares o en diferentes situaciones. Pero si no buscamos a Dios, pero si nos enfocamos en únicamente otras cosas externas, pasajeras, en alimentarlas en el ocio, en medio del tiempo que hoy tenemos, pues con dificultad vamos a reaccionar de una manera correcta cuando tengamos que enfrentar esto. Esto no tiene que ver con el tiempo. Hay personas que llevan 10, 15, 20 años en una iglesia y su carácter sigue siendo el mismo. Su carácter sigue siendo el mismo de cuando no eran cristianos o quizás del el primer mes de cuando estuvieron en la iglesia. Y aunque debemos ser conscientes que no es de un día para otro, también debemos hablar con claridad de que es en la medida, como lo hablábamos ahorita, que yo permito que el Espíritu Santo entre a mi vida, que yo voy a dar más fruto y más evidencia de ello. Pero si únicamente nos conformamos con escuchar y ya, y se fue el mensaje y como nos dicen, entra por aquí y sale por aquí, pues no va a haber ningún fruto. Está en la disposición que usted tenga para dejarse guiar por el Espíritu Santo, sin importar cuánto tiempo lleve. Lo importante es dejar que Él entre a su vida y que Él tome el control. ¿Y cómo se ve reflejado? En acciones, en respuestas. Entonces va a ser algo muy especial que usted pueda empezar a tener en cuenta estas tres cosas acerca del dominio propio. Inicialmente, para concluir y hacer un leve resumen, inicialmente que lo debemos buscar con prioridad, con urgencia y más en estos tiempos para poder proteger nuestras familias, nuestras vidas, nuestros trabajos. Debemos buscarlo como algo realmente prioritario. Segundo, que el dominio propio nos cuida, nos protege nuestras relaciones, protege nuestra misma vida y hace que podamos estar en paz con Dios y también con los hombres. Y tercero, que el dominio propio se ve con acciones, su resultado es con acciones, se ve reflejado en acciones. Así que espero que este mensaje usted pueda llevarlo a la oración personal que usted tiene con Dios, pueda estudiar más las Escrituras y cada día pueda darse cuenta del plan que Dios tiene para con su vida, de que usted no se quede ahí simplemente en que Dios lo aceptó con brazos de amor y ya, sino en dejarse moldear de Él para cada día crecer y dar más fruto. Así que vamos a terminar agradeciéndole a Dios por este momento. Así que acompáñeme, hagamos una oración y pidámosle a Dios que Él sea ayudándonos y guiándonos. Dios, muchas gracias por tu palabra, gracias por este mensaje. Pido para que, por favor, en cada uno de mis hermanos, en cada una de las personas que nos escucha, que hoy se ha dado cuenta que se ha dejado llevar por su naturaleza, por sus impulsos, por la ira quizás, por la presión, han resultado tomando decisiones erróneas y ha causado quizás varios inconvenientes. Yo te pido hoy que seas tú ayudándole a tener sabiduría en cada una de sus palabras. Hoy te pedimos, ayúdanos, guíanos para poder permitir
que tus palabras hagan un efecto en nosotros, Señor. Que nosotros podamos ser sensibles a tu voluntad, hacer tu voluntad, y que no importando la situación sepamos reaccionar a cada una de ellas, siempre dando testimonio de lo que tú quieres que nosotros hagamos, Dios. Por eso te pido, danos fuerzas, ayúdanos, guíanos y permite que cada día podamos crecer, podamos dar fruto, Dios, y podamos entender que debemos nosotros ser aquellos que transmiten, que irradian, que dan ejemplo y que muestran a Cristo hoy al mundo que tanto lo necesita, Señor. Por eso te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por este tiempo. Estamos cada día conectados a los programas que en la iglesia hay, con los devocionales, los cultos, los espacios para grupos y también con los niños, y esperamos que cada día usted pueda ir creciendo. Si usted tiene alguna necesidad o algo por lo que quiere que oremos, puede escribirnos y vamos a estar allí orando, pidiéndole a Dios que Él sea respondiendo a sus oraciones. Dios les bendiga, un fuerte abrazo y esperamos pronto volvernos a ver. Que estén bien, bendiciones.